13:31, estamos en el tramo final de Decime la Verdad Políticamente Rock. Ya estamos con Natalia Siakowski, diputada provincial por Juntos. ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenos días, Para Natalia. mí buenos días todavía, muy Buenos bien, días gracias. todavía. Bueno, no han cocinado ahí, No, no, acá ¿eh? todavía no. O los Bueno. sábados más tarde. Más tarde se hace. Natalia, bueno, eh, obviamente este es un programa especial de Decime la Verdad por esto que sucedió el jueves, este intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Quería preguntarte cuál fue tu reacción al enterarte de este intento de asesinato. La verdad que cuando supe no entraba, la verdad que me lo comenta mi sobrino porque ahora yo ya tenía el teléfono todo apagado, televisor y no podía creer, pusimos las noticias y al principio fue como estupor, no, es un chiste, la verdad que creíamos que era un chiste, no podía creerlo. Después automáticamente, bueno, comenzaron las declaraciones políticas, pero en principio de no creer a dónde ha llegado el nivel de locura, ¿no? Y de violencia. Creo que es momento de parar todos los sectores y empezar a entender que hay otras cuestiones mucho más importantes que las divisiones políticas, sino que la gente no está llegando a mitad de mes y que ya no es fin de mes, ya es mitad de mes y que acciones como estas son las que demuestran que del nivel de responsabilidad que tenemos los dirigentes en este tipo de cosas, con lo cual en principio un horror, me parece un acto de violencia política enorme. Me cuesta entender cómo se lleva esto, cómo qué se le pasó a este personaje por la cabeza. La verdad que hay que agradecer enormemente que esa bala no haya salido, agradezco enormemente, porque si no hubiéramos estado ante una violencia mucho más grande, pero además la gravedad institucional de la situación. Bueno, hoy una sesión de repudio en la Cámara de Nación, nosotros tenemos una el lunes en Diputados Provincia, con lo cual, Ujú. bueno, creo que todo el arco político están de acuerdo que esto no puede continuar de esta manera. Bien. ¿Qué tal, Natalia? Nacho Ruspuro te saluda, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí mencionaste la labor que se está llevando a cabo en este mismo momento en el Congreso de la Nación y lo que ustedes tienen pautado en el Parlamento Provincial para el día lunes. Con respecto al espacio de Juntos por el Cambio, se logró eh, sacar un comunicado conjunto del interbloque de Juntos por el Cambio, tanto del Senado como de diputados, estoy hablando a nivel provincial, repudiando el hecho. No así a nivel nacional. Destaco esto porque bueno, justamente vos hacías mención a que todo el arco político estaba repudiando el hecho y, y bueno, o sea, obviamente desde acá coincidimos con la gravedad que vos le estás atribuyendo a esto, a este problema, pero hay algunos referentes, el caso de Patricia Bullrich, por ejemplo, que no salió a repudiarlo y de hecho no hubo acuerdo dentro del bloque de diputados a nivel nacional para poder sacar un comunicado conjunto. ¿Cómo ves esta situación en un momento en el cual, digamos, tal vez quepa el repudio y nada más? Eh, ¿Cómo ves la situación dentro del espacio político de Juntos? Yo creo que quepa el repudio y no solamente nada más, sino llamar a la paz social. Ujú. Me parece que eso también es parte de la responsabilidad política que tenemos como responsables. En realidad quiero hacer una aclaración. A nivel provincial tenemos bloques, no interbloques. Ujú. Entonces ambos bloques, Senado y provincia, emitimos un comunicado conjunto de repudio. Y en Nación son interbloques. El Ujú. interbloque de Juntos no emitió un comunicado, sino que cada bloque independiente, el radicalismo, el PRO, el Encuentro Federal, donde está Margarita como presidenta del bloque, han emitido comunicados independientes. Ujú. Yo te quiero ser honesta en esto, yo no puedo responder ni hablar por otros dirigentes, tienen que ser ellos los que dan las respuestas. En lo personal creo que, bueno, ya sabemos lo que piensa la señora Bullrich, ya creo que ha dejado claro, pero también me sorprenden otros referentes nacionales que no han hecho
sonido alguno, como por ejemplo Milei, no ha dicho absolutamente nada, cosa que también me preocupa con el nivel de crecimiento que ha tenido en las últimas encuestas. Sí. Me preocupa una diputada provincial como la señora Granata, el nivel de violencia institucional que tiene en su lenguaje y el no llegar a descreer de lo ocurrido. Esas cosas me preocupan mucho más. Creo que es momento, vuelvo a insistir en esto, es momento donde todos debemos llamar a la paz, a la concordia y a entender que los argentinos tienen problemas mucho más graves, que es no tienen trabajo, no hay seguridad, la educación está en un nivel a punto de explotar, hay otras cosas, con lo cual tenemos que ponernos a trabajar en eso. Y creo que este es el punto, lo que pasó el día primero, tiene que ser el punto para empezar a trabajar fuertemente en esto y dejar las diferencias de lado. Las diferencias tienen que dirimirse en las urnas. Ahí es el lugar donde hay que, o por lo menos es mi forma de ver por ser profundamente democrática y entender que las diferencias se dividen ahí. Uno puede discutir, uno puede no coincidir, puede estar en la vereda antagónica, pero siempre en el marco del respeto. Cuando hay insultos, cuando hay agresiones, cuando hay violencia, cuando uno ve las movilizaciones que se dan en Plaza de Mayo, esto por suerte acá en Bahía Blanca no pasa, pero cuando ves bolsas mortuorias, ves guillotinas, ves horcas, ves del otro lado cantos violentos como qué quilombo se va a armar, u otras cuestiones, implican que el común de la sociedad toman esos niveles de agresiones y se recrudece. Bueno, esas son las cosas que hay que frenar. Y nosotros como dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de que eso pase. La señora Bullrich es una de las responsables, u otros dirigentes como Carrió, habló siempre de Juntos por el Cambio, ¿no? Son los que tienen esas responsables y tienen la responsabilidad de bajar el nivel de violencia. Lo mismo del sector de Frente de Todos, de los dirigentes, ¿no? De frenar este nivel de locura. Pero ahí es donde yo digo, así como cada uno tiene que hacer su autocrítica, cuando escuché la conferencia de prensa del presidente, en un momento tan grave, pero tan grave, como fue el 1 de septiembre, creo que en esa conferencia creo que habría que haber llamado a los dirigentes de oposición y sentarse a buscar entre todos una forma de llamar a la paz. Ahí es donde yo le veo la falla y digamos, tengo que lo digo porque me corresponde, ahí tiene que estar sentada la oposición, todos juntos pensando cómo buscar de alguna manera llevar a la paz. Natalia, recién nombrabas entre los temas que nos preocupan a todas y a todos, a la educación también. Vos sos docente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees vos que se debe trabajar justamente desde la docencia para erradicar los discursos del odio que pueden aparecer en los distintos niveles del sistema educativo? Trabajando en el marco del diálogo, en el disenso, aprendiendo a discutir, aprendiendo que todos pensamos diferentes, los docentes tenemos que enseñar la tolerancia y no sirve en la secundaria. La tolerancia se empieza a enseñar desde el nivel inicial, pero lo que uno puede decir en el aula, si no se replica en la casa, es lo mismo que nada. Entonces, no solamente enseñarla, también hay que llevarla. Y hay que practicarlo uno constantemente. Si yo tengo un alumno que por tener una idea diferente a la mía no lo tolero, lo trato mal, lo insulto, no estoy llevando a la práctica lo que enseño. Y lo mismo del otro lado. Cuando en la casa se hacen apagar determinados programas de televisión porque no te gusta lo que están diciendo, eso es intolerante. Y eso no aprenderá a discutir, no aprenderá a tener el argumento necesario para rebatir una idea. Desde ese lugar, hay materias en la secundaria puntualmente, que es mi área específica, donde se trabajan estos temas, construcción de la ciudadanía, política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, donde se discuten y se enseña, ¿sí?, estas temáticas, pero la clave es la tolerancia y vivir en un marco democrático. Pero sí, y esto vuelvo a insistir con lo mismo, por más que uno en el aula enseñe lo que es la tolerancia, lo que es el respeto a las ideas diferentes, por más programas que tengas, los parlamentos juveniles, todo lo que hagan, digamos, cualquier ámbito educativo para enseñar a vivir en un espacio democrático tolerante, si después los que son representantes políticos no lo llevan adelante y no lo demuestran, es lo mismo que, o sea, ¿qué estamos enseñando? Lo que no hacen los dirigentes políticos.
Entonces, todo tiene que ir en el marco del ejemplo, ¿sí? Si, a ver, un gobernador, un presidente, no lo estoy apuntando a estos puntualmente, sino en general, hablamos de, tenemos que vivir en un marco tolerante, pero sentás en una conferencia de prensa, te sentás con un micrófono y decís, haces algo distinto, estás todo el tiempo pegando a la oposición, claramente estás enseñando otra cosa. Entonces, ahí es donde yo digo, esto tiene que ver con la educación también, con aprender a convivir con las diferencias. Natalia, otra vez, Nacho, te habla. Bueno, ya tocamos un poco el tema de los comunicados y las expresiones de repudio, que bueno, no fueron absolutas, pero sí fueron muy mayoritarias, ¿no? Pasando del lado del comunicado de repudio al lado de los hechos y de las acciones que se puedan llevar adelante para, para un poco bajar los decibeles y tal vez de alguna forma tratar de regular lo que es la propagación de los discursos de odio y bueno, la instalación política a través de este tipo de mensajes. ¿Se puede pensar en alguna acción concreta desde el lado de las instituciones? Hoy más temprano entrevistábamos a Marcelo Feliú, le mencionábamos un poco el proyecto que ahora la titular del INADI, Victoria Donda, quiere impulsar para poder regular un poco esta cuestión. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Cuál es tu visión? Mira, la verdad que coincido totalmente. Tenemos que trabajar, pero tenemos que estar todos de acuerdo. Tenemos que pensar en un programa donde todos los actores seamos parte. Pero tenemos que ser parte en serio de este programa, ¿se entiende? Hay que, digamos, yo la verdad es que tengo que ser honesta. Habíamos pensado en algo, yo lo que se presentó en el INADI, me falta leer algunas cuestiones como para hacer un análisis mucho más profundo. Pero también acá tienen que ser parte, no solamente los actores políticos, sí, los que tenemos una representación institucional, sino que también la sociedad y los medios de comunicación tienen que ser, todos tenemos un grado de responsabilidad acá. Hay un artículo en Perfil ayer que salió muy importante, que todos somos responsables, sí, de esto. Entonces, así como los actores políticos tenemos, los medios de comunicación, que son los que envían la información, también tienen un grado de responsabilidad, y la sociedad cuando escucha también tiene que tener un grado de responsabilidad, a ver qué escuche, cómo lo escuche y qué entiende. ¿Sí? Por eso hay que no leer titular y bajada, sino también leer toda la nota completa, escuchar la entrevista completa y no quedarte con un fragmento que está seleccionado adrede para que vos escuches solamente eso. ¿Se entiende? Entonces todos tenemos que tener ese grado de responsabilidad. Eso también obviamente es parte de la educación. Yo entiendo que hoy las noticias, en cuanto más rápida y más corta y más concreta y más concisa, mejor, pero si no entendemos todo, estamos fragmentando. ¿Qué suele pasar? Que escuchás un fragmento de una noticia y no escuchaste la noticia entera. Entonces, bueno, mirá lo que dijo, mirá la burrada que dijo, vos te quedás con esa burrada. Y si no lo escuchás entero, no sabés a qué estaba apuntando. Y eso pasa constantemente con con representantes políticos, con sectores que tienen que ver con lo económico. Entonces, bueno, nada, me parece que va por ahí, pero más allá del proyecto de Victoria Donda, creo que todos tenemos que tener participación y además llevarlo adelante, y con coherencia. Por supuesto que el hecho del 1 de septiembre debería marcar, ¿no?, un antes y un después con respecto a esto. Ahora, en Bahía Blanca nosotros tuvimos varios antecedentes en los últimos años, en los últimos tiempos, de una violencia política y hechos, digamos, atentados muy serios, como el caso de la bomba detonada en el local de la Cámpora, las bombas Molotov en la casa de Núñez Fariña, de Olga Curipán, referente mapuche, y algunas otras que en este momento se me están pasando. En el municipio de Coronel Rosales también hubo un intento un balazo, es cierto. Sí, hubo balazos, sí. Sí. ¿Pensás que, hablo de lo local por lo menos, se tomó la debida nota de esos acontecimientos? ¿Se actuó en consecuencia con el peso, con la eficacia que se debería haber actuado o no? Mira, al ser Bahía Blanca una ciudad donde estas cosas normalmente no pasan, porque la verdad que creo que ahí todos, siempre se puede actuar mejor y más rápido, pero creo que se ha actuado con celeridad, pero vuelvo a insistir, siempre se puede ser mejor. Creo que nos falta todavía, como no estamos acostumbrados a estos hechos, porque somos una localidad bastante tranquila en estos aspectos, no sé si nos movilizaron
por lo menos a la gran mayoría, como deberían haber movilizado. Los que nos sentimos movilizados desde el aspecto democrático nos hemos solidarizado no solamente con los actores que han sufrido esta situación, sino que también hemos hecho los comunicados correspondientes. Pero creo que en la práctica, sí, cotidiana, por ahí puede quedar trabajo para profundizar y para hacer. Si bien todavía hay materia de investigación y hay que llegar a conclusiones más concretas, se actuó con bastante severidad, pero bueno, siempre se puede ser mejor. La verdad que Bahía Blanca han sido a gente muy puntual, de un sector político específico, y estas cosas no, bueno, fíjate que las agresiones vienen siempre para este sector, y bueno, ahí es donde hay que hacer revisiones concretas. Igual, y quiero insistir, en Bahía Blanca no es una ciudad donde suelen pasar estas cosas. Por eso, la verdad que todos nos hemos sentido sumamente conmovidos y conmocionados por la situación. Obviamente que lo que pasó el jueves marca un antes y un después en toda la Argentina. No son hechos que tengan que seguir pasando. La verdad que no vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en poco tiempo. Entonces, la verdad que si bien estos hechos, los que nos están escuchando deben recordar que en algún momento también lo vivió Alfonsín, en otro contexto, donde la democracia era muy chiquita, donde recién teníamos un inicio de democracia, pero hoy, con un ejercicio de 40 años ininterrumpidos, estas cosas, la verdad que parece que volvimos 40 años atrás. Esa es la realidad. Natalia, para cerrar, bueno, decirte que coincidimos acá en Decime la Verdad cuando hacías referencia a la responsabilidad que tenemos también quienes hablamos a través de un micrófono, quienes escriben en un sitio web o en el diario papel o quienes ocupan un lugar en la televisión. Los medios de comunicación somos grandes responsables también de situaciones que no son queridas, ¿verdad? No son, a ver, no son queridas o son, digamos, depende cómo se diga, cómo son tomadas. Porque también cómo son tomadas las cosas tienen que ver con el estado emocional, y ahí ustedes ya no tienen ese grado de responsabilidad, pero sí en función de desde qué postura ideológicamente vos te pares y escribas un artículo, o hagas una nota, o hagas un comentario. A ver, no tengo que decir los nombres de los periodistas porque no corresponde a nivel nacional, pero ya sabemos cómo se identifican cada uno, y cuando opinan, tenemos una periodista muy conocida en este país que ahora ha quedado sin espacio, en teoría, en un canal de televisión, donde hasta ha tomado un producto que no debía en público para demostrar no sé qué cosa, ¿sí? Incitando a que todos lo hagan, ¿sí? Bueno, digo, estas son las cosas que no pueden pasarnos como sociedad. Por eso yo digo que también hay que la comunicación también es responsable, ¿sí? No digo que todos, pero sí hay gran parte de responsabilidad cuando se fragmentan las noticias, que vuelvo a insistir con esto, pero ahí es donde una cosa es un hecho, informar el hecho a través de una noticia, pero cuando se le pone una impronta y se le pone un poco más de pimienta de lo que corresponde, y te empieza a picar la garganta con el exceso de pimienta, bueno, ahí es donde hay que parar con el exceso de pimienta. Sí, no sé si soy muy clara. Sí, tal cual. En el camino de tratar de hacer las cosas con ética, estamos desde acá, desde Decime la Verdad. Natalia, gracias por atendernos, y como le dijimos al senador Feliu, ojalá que la próxima te podamos llamar por algo grato. Bueno, pero ojalá esto sea el puntapié para empezar a hablar de cosas más gratas, que digamos, que sirva para entender que todos debemos bajar y entender que las diferencias, más allá del diálogo y las discusiones que podamos tener en una mesa, en un congreso o en un espacio partidario o en un espacio de televisión, ¿por qué no?, también se dividen, se expresan en las urnas, que son, digamos, la expresión por excelencia del voto popular, ¿no? La expresión por excelencia. Ahí es donde hay que marcar la cancha. Gracias, Natalia. Buen fin de semana para vos. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, estamos casi en el cierre de Decime la Verdad. Escuchamos un tema.